Capítulo primero, siglo I. Pablo y la universalización del cristianismo. La obra de Jesús ha sido acabada. Él ha encargado a sus discípulos que prediquen su evangelio a todas las naciones y ha retirado de ellos la inspiración de su presencia personal, esperando una nueva manifestación especial del poder divino para empezar su obra. Esta les fue concedida en el día de Pentecostés y comenzaron a predicar el Evangelio, anunciando a Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, muerto por los pecados del mundo y resucitado para justificación de todo aquel que cree y se arrepiente. 3,000 personas creyeron en el primer día y su número fue aumentando ante el ardiente celo de los apóstoles. Al principio los discípulos de Jesús no pensaban de sí, sino como buenos judíos asistían a las ceremonias del templo y seguían todas las ordenanzas exteriores del judaísmo, como había hecho su maestro. Los fariseos, por su parte, contentos de haber cortado la cabeza, esperaban que los miembros de aquel cuerpo luego dejarían de moverse, y así al principio no se opusieron a la actividad de los predicadores cristianos, pero cuando pasaron los meses y el número de los cristianos continuaba creciendo y los fariseos se encontraron confrontados en las sinagogas con los representantes de la nueva secta, en quienes ardía un celo y claridad de razonamiento, contra los cuales se hallaron impotentes, pensaron ganar por la fuerza lo que no podían por la razón. De conformidad con este pensamiento, pusieron a los apóstoles Pedro y Juan en la cárcel. Después dieron muerte a uno de los abogados más elocuentes de la nueva doctrina, que se llamaba Esteban. Y estalló sobre los cristianos una persecución de tanta fuerza que muchos huyeron de Jerusalén a los vecinos pueblos a lo largo de Judea y Samaria. Esta persecución, lejos de apagar el fuego, solo sirvió para esparcirlo, porque dondequiera que llegó un creyente en Jesús huyendo de la persecución, formó alrededor suyo un nuevo grupo de creyentes. La persecución por los fariseos se extendía en pos de estos nuevos grupos, pero no pudo detener la marcha de la nueva verdad. Uno de los perseguidores más celosos de la nueva secta se llamaba Saulo o Pablo, para darle de una vez el nombre que había de inmortalizarlo. Era más o menos de la misma edad de Jesús, pero no era como hijo del campo, sino nacido en Tarso, ciudad del Asia Menor, eminente por su comercio y por su universidad, donde se enseñaba la filosofía y la literatura griega. Los padres de Pablo eran judíos por descendencia, pero a la vez ciudadanos del Imperio Romano. Sin duda por servicios importantes hechos al mismo, el joven Pablo de esta manera unió en sí los 3 elementos más sobresalientes de la civilización de entonces: la cultura griega, la organización política romana y la religión judaica. Desde muy niño Pablo ha de haber tenido un gran interés en las cosas de su religión. Las historias de los patriarcas y profetas habían llamado su atención juvenil, y la ley y todas sus interpretaciones alimentaron su sentido analítico de tal manera que, en posesión de los medios que necesitaba, resolvió dedicarse al estudio rabínico. Fue pues a Jerusalén, al colegio de los rabinos, a la edad más o menos de 13 años. Entre sus maestros contaba uno de los más célebres que el judaísmo ha producido en toda su historia, que es Gamaliel. Con los demás aspirantes al título de rabí, Pablo estudiaba principalmente las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en su interpretación tradicional, y estas escrituras vinieron a ser su vida, y todo su anhelo el cumplir la ley de Dios que en ella se revelaba. En la nueva secta que predicaba que Jesús era el Mesías, veía un gran peligro para la religión de sus padres, y con todo el celo de su ser intenso, se opuso al nuevo movimiento. Él había estado presente ayudando en el asesinato de Esteban. Después, cuando la creencia en Cristo se había extendido a otras partes, fue uno de los primeros en pedir cartas al sumo sacerdote de los judíos para seguir con la persecución a los discípulos del crucificado, hasta los pueblos y aldeas más remotas donde pudieran refugiarse. Así es que lo vemos llevando cartas que le autorizaban a aprender y a traer presos a Jerusalén a todos los partidarios de la nueva creencia que encontrara. Acercándose a Damasco, ciudad capitalina de la Siria, aquí mejor le dejaremos a él mismo contar lo que pasó.
Dice: yendo por el camino, vi a mediodía una luz del cielo más resplandeciente que el sol, la cual brillaba en torno mío y de los que caminaban conmigo. Y caídos todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para constituirte ministro y testigo, tanto de lo que has visto de mí, como de aquellos en que te apareceré. Yendo a Damasco, ciego por la luz que había visto en el camino, fue visitado por un cristiano de este lugar y luego recobró su vista. Entonces, al restablecerse, empezó a predicar que Jesús era el Mesías y Salvador, valiéndose de su carácter de rabí para hablar en las sinagogas de los judíos. La sorpresa de estos era natural al ver a Pablo, el acérrimo enemigo del cristianismo, que llegaba con el propósito de destruir la nueva secta en Damasco, predicando las doctrinas de la misma. Era un golpe duro para ellos y determinaron hacerle callar a toda costa, pero él, teniendo noticias de sus malévolos designios, escapó de la ciudad. Así como Jesús después de su bautismo se había ido al desierto, Pablo después de su conversión buscó las soledades de Arabia, donde meditó en todas aquellas cosas que le habían pasado. Su permanencia en Arabia fue de algunos años, pero no lo hemos de considerar como tiempo perdido, puesto que fue entonces cuando en la comunión con Dios y en el uso de su pensamiento analítico y agudo, puso los fundamentos de la comprensión más profunda del cristianismo que se haya manifestado en cualquier época. Al fin llegó el día en que dejó la Arabia y se fue a Jerusalén. Se puso en comunión con Pedro y los demás apóstoles, oyendo de su boca de ellos los pormenores de la vida de Jesús, tomando parte activa en la predicación. Pero no fue bien recibido. Los judíos no querían oírle porque miraban en él a un individuo que traicionaba su causa, y los cristianos por su parte tenían cierta desconfianza en la presencia de su antiguo perseguidor. Así no dilató en Jerusalén más que 15 días y se fue para Tarso, lugar de su nacimiento, donde quedó unos años retirado de la obra realizada por los demás apóstoles. Hasta esta época casi todos los conversos al cristianismo habían sido judíos, o por lo menos paganos que habían aceptado la religión judía antes de recibir el cristianismo. Pero repentinamente en la gran metrópoli de Antioquía, unos paganos sin nociones del judaísmo dejaron su idolatría y aceptaron la fe cristiana. Los apóstoles que dirigían la obra en Jerusalén mandaron a Bernabé a investigar el nuevo movimiento. Él se convenció que los nuevos creyentes eran en verdad cristianos y se quedó en aquel lugar para dirigir la nueva iglesia. Bernabé había sido quien recomendaría a Pablo a los apóstoles en su viaje a Jerusalén y le tenía un cariño especial. Así, cuando se encontró encabezando la obra en Antioquía, llamó a Pablo, que aún estaba en su retiro, para que le ayudase. Pablo acudió gozoso al llamamiento. Esto fue en el año 44 después de Cristo. La iglesia en Antioquía creció en número y también en el deseo de dar el evangelio a otros. No contento con anunciar el evangelio a los habitantes de su pueblo, apartaron a Pablo y a Bernabé para que fueran a las regiones inmediatas a predicar el mensaje de Jesús. Salieron estos dos con Marcos, el sobrino de Bernabé, y llegaron a la isla de Chipre. De ahí fueron a las regiones de Panfilia, Pisidia y Licaonia. Su método de propaganda era el de hablar en las sinagogas judaicas establecidas en los lugares que visitaron, donde Pablo, como rabí, sabía explicar la verdad cristiana de una manera bien adaptada al entendimiento de los hijos de Israel. También en las sinagogas nunca faltaron algunos gentiles que, atraídos por el nuevo rabí y su nueva doctrina, invitaron a escucharle a otros de los suyos. Mientras que los dejaban predicar en las sinagogas, se quedaban, pero casi siempre después de 3 o 4 predicaciones les negaban el uso de esta, y entonces Pablo y Bernabé, con los judíos y gentiles que habían creído en su mensaje, salían para fundar una iglesia cristiana. Una vez bien establecida esta, Pablo y Bernabé se iban al pueblo más cercano donde se repetía estos acontecimientos.
Al fin regresaron otra vez a Antioquía, donde contaron a los hermanos el éxito de su viaje, causando grande regocijo con su historia. En este tiempo se presentó una dificultad que amenazaba seriamente la unidad y progreso del cristianismo. Unos judíos cristianos llegaron a Antioquía y predicaron que era necesario que los creyentes fueran circuncidados y que guardaran todos los ritos judaicos antes de poder recibir a Jesús como Salvador. Pablo y Bernabé enseñaron, por el contrario, que lo único necesario para la salvación era recibir a Cristo como Salvador y seguir sus mandamientos. La cuestión era si el cristianismo iba a ser una secta del judaísmo o una nueva religión universal. La discusión sobre este punto fue tan violenta y el problema en sí tan importante para la vida del cristianismo que se llamó un concilio para decidir si el creyente en Jesús debía de hacerse judío antes de ser cristiano o si el pagano se podía pasar directamente al seno de la iglesia cristiana. Este concilio se reunió en Jerusalén. Pablo y Bernabé defendieron con tanto celo y con tan buenas razones sus creencias y acciones que los apóstoles y principales hermanos de la iglesia en Jerusalén se convencieron que la obra en Antioquía era de Dios, y así se decidió que el gentil podía volverse cristiano sin hacerse judío antes. El decreto de este concilio está recordado en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 23 al 29. Libra al cristianismo definitivamente y para siempre del particularismo de la religión judaica y lo hace una religión universal, cumpliendo así el concepto de su fundador. Sin Pablo, el cristianismo hubiera quedado unido a la ley mosaica. Pablo, el ciudadano romano, nacido y crecido en ciudad griega y de sangre y tradiciones judaicas, supo unir en un mismo movimiento los diversos elementos que constituían al mundo religioso de entonces, mostrando a los gentiles la necesidad que tenían de aceptar a Jesús y persuadiendo a los cristianos que habían guardado todos sus prejuicios rabínicos de que estos gentiles eran hermanos en la fe y debían ser reconocidos como tales. La universalidad del cristianismo, en que no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro o escriba, esclavo ni libre, sino es Cristo el todo y en todos. Carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 11, vino a ser el centro del pensamiento del mensaje de Pablo, que guiaba toda su actividad haciéndole merecedor del título de apóstol a los gentiles, por el cual la historia le conoce. Después del concilio en Jerusalén, emprendió un viaje extenso por el Asia Menor, donde fundó muchas nuevas iglesias cristianas. En este viaje llegó hasta Troas, cerca de los Dardanelos de hoy. Ahí soñó a un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Considerando aquel sueño como un llamamiento de Dios, pasó a Europa y dejó iglesias fundadas en Filipos, Tesalónica, la moderna Salónica y Berea. De ahí bajó a Atenas, el centro de la cultura antigua, donde a invitación de ciertos filósofos habló en el Areópago. Pero aunque presentó el evangelio en un discurso altamente filosófico, muy pocas de las personas cultas de aquella ciudad creyeron. Bien pudo Pablo soportar serenamente las persecuciones más severas, pero la indiferencia y el desdén de los atenienses era para él peor que cárceles y azotes. Y desanimado en extremo dejó Atenas y se fue para Corintio. En esta ciudad industrial, y en cuanto a la moral, era una de las más corrompidas en un imperio corrompido. Pero allí, entre los artesanos y esclavos, hizo Pablo lo que no había podido entre los intelectuales de Atenas. Formó una importante y floreciente iglesia cristiana. Al dejar Corintio, el apóstol se fue a Éfeso, desde donde tuvo que dedicarse principalmente a aconsejar y a dirigir las iglesias ya formadas en el Asia Menor y en Grecia. Por medio de cartas y de visitas personales, ayudaba a los nuevos grupos de creyentes a resolver los problemas que iban surgiendo en la nueva fe. En las epístolas que llevan su nombre y están transcritas en el Nuevo Testamento, tenemos una revelación de las dificultades que la iglesia experimentaba. Servían los siguientes como muestra. Los mismos cristianos judíos que habían estorbado la paz de la iglesia en Antioquía, predicando que había que guardar la ley de Moisés, empezaron a inquietar las iglesias de Asia Menor después de la ida de Pablo.
Y él, teniendo noticia de su actividad, escribió la carta a los Gálatas para hacer claro que la circuncisión no vale nada, sino lo que vale es la nueva criatura. En Corintio, donde la iglesia se componía en su mayor parte de gentiles, muchos cayeron en malas costumbres, volviéndose fornicadores, borrachos, etc., y aún valiéndose de su religión para fomentar sus vicios. Pablo, al tener noticia de estos trastornos, les escribió primero una carta y después otra, exhortándolos a la pureza de vida y explicándoles de nuevo el bautismo, la Santa Cena, la esperanza de la vida eterna y otras verdades cristianas. De este periodo es también la carta a los romanos. Al escribirla, Pablo no había estado en Roma todavía, porque la iglesia de esta capital había sido fundada por otros cristianos. En esta carta saluda a esa iglesia, la cual desea conocer personalmente, y da un resumen de su doctrina, exponiendo la relación que existe entre los judíos y los gentiles, o sea, la ley y la gracia. Esta carta es un tratado que toca algunas de las profundidades de la fe cristiana de una manera única. Nos revela a un filósofo de primer orden, pero más que un filósofo nos revela a un alma que, habiendo pasado por todos los grados del desarrollo religioso, al fin halla su paz en Jesucristo. Durante este tiempo, la lucha principal que Pablo sostenía era contra aquellos que se esforzaban por ligar el cristianismo al judaísmo. Ellos lo acusaban de apóstata y renegado, de tal manera que él al final pensó demostrarles que, aunque no predicaba el judaísmo para los gentiles, se reconocía a sí mismo como judío cristiano y amaba su antigua fe. Así asistió a la Pascua en Jerusalén en el año 58. Su presencia en el templo fue causa de una gran irritación entre los judíos, para quienes Pablo, por más que toda reverencia tomaba parte en sus actos religiosos, siempre parecía traidor. Luego una turba de fanáticos se amotinó contra él, no tranquilizándose hasta que unos soldados romanos llegaron y se apoderaron del apóstol. Le pusieron en una prisión por su propia seguridad, como por averiguar la causa del motín, sabiendo el gobernador por boca de un sobrino de Pablo que algunos hombres habían hecho voto de no comer hasta matar a éste. Le mandó de noche a Cesarea, donde fue juzgado ante el rey súbdito Agripa. Se hubiera librado de la justicia si no hubiera apelado al emperador, valiéndose así de su derecho como ciudadano romano, pero por haber apelado fue mandado preso a Roma después de estar 2 años en la cárcel de Cesarea. A pesar de un naufragio y de otros peligros más, se realizó al fin el deseo abrigado durante muchos años por Pablo, porque llegó a la capital del mundo de entonces. Una vez en Roma, mientras esperaba ser juzgado delante del emperador, tenía el privilegio, aunque preso, de vivir en su propia casa alquilada, encadenado siempre a un guarda romano. Pasó 2 años así. De este periodo datan sus cartas a Filimón, a los filipenses, los colosenses y los efesios, reunidos en el Nuevo Testamento. Ya no es el Pablo agresor el que había en estas epístolas, sino Pablo el anciano, maduro por sus muchas y diversas experiencias, y que desde su prisión aconseja e inspira en su fe a los muchos hermanos que había conocido en los días de su libertad. No sabemos con seguridad cuál fue el resultado de su proceso. Una tradición muy antigua dice que fue librado y que llegó hasta España predicando el Evangelio, pero que al final cayó preso otra vez y pereció en la persecución neroniana del año 65. Las epístolas pastorales a Timoteo y a Tito vienen de esta segunda prisión, si es que la hubo. En una de estas epístolas, la segunda a Timoteo, encontramos las siguientes palabras escritas por el apóstol, al verse cerca de la muerte, como una apreciación de su propia carrera. Yo estoy para ser ofrecido en libación, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el justo juez, en aquellos días. Con estos pensamientos y enseñanzas dejó esta vida terrenal Pablo, el genio religioso, el filósofo profundo, el hombre de sinceridad acrisolada, que salió de la estrechez del judaísmo a la libertad perfecta del evangelio, libró al cristianismo de las cadenas de la ley mosaica y lo hizo una religión universal.